Buenos días, buenas tardes. Retomamos la comisión, damos la bienvenida a la consejera. Empezamos por el punto 2, el debate agrupado de la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista a fin de informar sobre la atención a personas LGTBI en Andalucía. Comienza la consejera. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, o buenas tardes. El pasado 28 de junio se celebró en nuestro país y, por supuesto, también en Andalucía el Día del Orgullo LGTBI. El lema escogido este año, 2018, ha sido Conquistando la igualdad, transformando la sociedad. De alguna forma se quería hacer un gesto y un esfuerzo por visibilizar al colectivo de transexualidad y que creo que esa, en general, la visibilidad de todos los colectivos LGTBI, pero en particular el colectivo trans. Hay un reto por delante por el que las sociedades democráticas, que se apuesta en ellas por la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades o la igualdad de derechos, se pueda hacer efectiva con un respeto a la diversidad, que es lo que de alguna forma garantiza la convivencia del propio colectivo. Es importante que tanto los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales de nuestro país y del mundo entero salgan a la calle a proclamar con orgullo y satisfacción cuál es su orientación, su identidad, su expresión de género, pero sin tener que reivindicar derechos porque lo hayan alcanzado ya. Eso todavía no es así, hay una parte de reivindicación aún del propio colectivo. En su gran mayoría están definidos desde el punto de vista legal y como garantía normativa en nuestra comunidad autónoma, pero es cierto que todavía queda por avanzar, sobre todo en normativa de carácter estatal que le sea de aplicación a la ciudadanía de todo nuestro país. Con este lema no se puede estar más de acuerdo, y es que una sociedad que no ignora o que ignora a parte de la ciudadanía no es una sociedad inteligente, no es una sociedad justa, es además una sociedad que tiene que reivindicarse como comprometida por la igualdad real y verdadera y, por lo tanto, reivindicar esa dignidad de todas y cada una de las personas que la componen. Tenemos que partir del reconocimiento de que en España ha sido un referente mundial en cuanto al reconocimiento y extensión de derechos de la comunidad LGTBI. A pesar de ello, aún no hay una ley estatal que garantice los derechos del colectivo y, por lo tanto, queda una tarea reivindicativa ya en nuestro propio país, por no referirnos a los países que a nivel mundial todavía penalizan al colectivo, incluso con la pena de muerte, que es un tema sangrante y terrible. En Andalucía, como saben sus señorías, hemos regulado marcos legales en apenas una década y nos hemos dotado de herramientas que nos sitúan más cerca de esa igualdad real desde el respeto a la diversidad. Y se ha hecho además desde de abajo arriba, como a mí me gusta siempre comentar, entendiendo que la representación de la ciudadanía, de la soberanía popular, que es el Parlamento, ha sido la que ha hecho, mediante proposiciones de ley, textos que finalmente han salido de manera unánime de esta Cámara. Nuestro Estatuto de Autonomía en el 2007 y después la Ley Integral para la No Discriminación por Motivo de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales, que se aprobó en el 2014, son marcos normativos de garantía de derecho a la orientación sexual e identidad de género a las personas en nuestra tierra. En Andalucía, Andalucía fue la primera comunidad autónoma en la que se despatologiza la transexualidad y se facilita la determinación de las personas trans para acceder a marcar su propia identidad y para que puedan acceder a los servicios propios de la Administración pública. Hace poco, el 19 de diciembre del 2017, además, dimos un paso también con una proposición de ley del propio Parlamento de Andalucía, que se aprobó finalmente por la mayoría de la Cámara, para garantizar los derechos de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias en Andalucía.
Una ley que entró en vigor el pasado mes de febrero y cuya principal novedad es, entre otras, incluir a las familias en el ámbito de su aplicación, especialmente las familias homoparentales. Refuerza la planificación y transversalidad de las políticas públicas. También se contempla la elaboración de un plan de acción interdepartamental para la igualdad y no discriminación LGTBI, así como el Consejo Andaluz de Participación del Colectivo como órgano de consulta y asesoramiento en materia de derechos y políticas públicas del colectivo y contra la LGTBI-fobia. Es una ley garantista que se dota de contenido efectivo. Se trata de una norma práctica con vocación de poder remover los obstáculos y acabar con la discriminación. Una ley creada con vocación de cumplimiento en el 100% de sus compromisos y que se dota con un régimen sancionador precisamente para poder hacerlo efectivo. Hablar en primer lugar del desarrollo en estos momentos. El Consejo Andaluz LGTBI, que saben ustedes, además por estar adscrita a estas competencias a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ha iniciado su camino. Hubo una reunión incluso previa a la aprobación de la ley con los colectivos. Posteriormente también se mantuvo una reunión con los colectivos. Se hicieron propuestas que han dado lugar a un borrador de texto que va a salir para que puedan ahora, posteriormente, tener acceso todos los colectivos a incidir sobre el propio texto nuevamente. Es decir, que ha sido, de alguna forma, ha partido de la base y volverá otra vez al movimiento asociativo del colectivo LGTBI. En dicho informe, además, se incluirá una evaluación de las políticas públicas previstas dentro del Plan de Acción Interdepartamental. Se ha iniciado, como les comentaba su señoría, el trámite para la creación. En pocos días estará ya en fase de alegaciones y en su artículo 3 la ley reconoce y define y conceptualiza todas las expresiones y siglas que de un modo u otro afectan al colectivo LGTBI. Un hecho que es significativo, puesto que se considera de especial importancia hacer visible todas las situaciones en esta materia que afectan al colectivo. En el artículo 10, la propia ley establece la obligatoriedad de desarrollar por parte de la Administración los preceptos de la ley, dotándola de los organismos y mecanismos establecidos en el texto. La ley se caracteriza por su transversalidad, ya que abarca todos los ámbitos de influencia, y así en materia educativa se impulsarán medidas para detectar, prevenir y proteger las acciones de discriminación o de acoso, así como para evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGTBI y los menores que forman parte de la familia homoparental. Igualmente, marca que no se podrán realizar conciertos administrativos con los centros que promuevan en su ideario algún tipo de discriminación hacia el alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o por ser un miembro de una familia homoparental. En el ámbito sanitario, en el marco del proceso asistencial integrado de la Consejería de Salud, que se desarrolla desde enero del 2017, se contempla el derecho a las personas menores transexuales a recibir tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad. En cuanto a las personas menores intersex, el Sistema Sanitario Público Andaluz velará para que las prácticas de modificación genital en los bebés recién nacidos no atienda exclusivamente a criterios quirúrgicos ni a criterios que tengan que ver inicialmente con determinación del sexo en unas edades tan tempranas. Se trata de todo un hito en la legislación española que hasta ahora no se aplicaba y el objetivo debe ser protegerlo con leyes de carácter estatal, incluyendo incluso el tercer sexo para este caso y otros casos. Esta ley garantiza los derechos de las personas jóvenes, mayores, con discapacidad, migrantes y refugiadas y establece medidas de protección a las víctimas de violencia intragénero a través de los servicios de asistencia a víctimas. Además, se articulan medidas de prevención y lucha contra la LGTBI-fobia en el deporte y en otras áreas de relaciones sociales. Por su parte, los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán implantar un protocolo de atención a las víctimas en las policías locales y en la unidad de policía adscrita. En el ámbito de la publicidad,
El Consejo Audiovisual de Andalucía podrá solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales, por iniciativa propia o a instancia de las partes interesadas, el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida. Esta ley, señorías, también promueve el impulso de proyectos de cooperación que propicien y defiendan el derecho de la vida, igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas LGTBI y, de hecho, desde la Agencia de Cooperación estamos propiciando programas a través de la ONG de desarrollo en esta línea. Los proyectos se realizarán dentro del marco del plan de cooperación de forma que incorporarán medidas que visibilicen este compromiso especialmente. Considero de especial importancia lo que contempla la ley en cuanto a la elaboración del informe anual, el informe estadístico, en el que se incluirán las agresiones y discriminaciones contra las personas del colectivo en los casos de delitos de odio que se registren por denuncia interpuesta, porque uno de los temas en los que hemos tenido especial dificultad es precisamente en saber exactamente y en detectar esas situaciones, porque en algunos casos pasaban desapercibidas. Incluso en cuanto a las denuncias, a veces ni siquiera se formulan, pero cuando se formulan también en muchas ocasiones pasan desapercibidas. Es importante saber a qué nos enfrentamos para poder planificar también las actuaciones. Se establecerán multas desde 6.000 euros para las infracciones leves hasta 120.000 para las muy graves, además de sanciones accesorias de cierre del servicio o actividad, inhabilitación temporal, prohibición de ayudas públicas y otras por un periodo de hasta 5 años en los casos más graves de LGTBI-fobia. Hace 5 meses que entró en vigor esta ley, convive, por tanto, con el desarrollo de la ley trans, la 214, y con el desarrollo también estatutario. En ningún momento hemos entendido que estos marcos sean un mero ideario, proclama de buenas intenciones, sino que son un paquete normativo que nos va orientando nuestras intervenciones políticas. Eso quiere decir que llevamos tiempo trabajando en atender las necesidades de los derechos de este colectivo de personas y también desde el primer momento de la aprobación de esta ley hemos trabajado en el desarrollo. No sé el tiempo que me queda. Un par de minutillos. Que me quedan 2 minutillos. Bueno, si no, después les podré decir más detalles. Les voy a informar lo que hemos realizado desde que entró en vigor la 8/2017. Se han dado los primeros pasos, como le comentaba anteriormente, para la constitución del Consejo Andaluz LGTBI. Está, además, en fase de revisión legislativa. Hemos publicado una línea propia de subvenciones dentro de la línea de subvenciones generales de la propia Consejería. Se ha elaborado un manual de buenas prácticas lucha contra la LGTBI-fobia dentro de los clubes deportivos con el certificado de buenas prácticas deportivas. Hemos realizado los cursos de formación de diversidad sexual. Entre otras, ayer mismo el Consejo de Gobierno, en el Consejo de Gobierno informó el consejero de Empleo de la orden de bonificación en materia de bonificación en materia de generación de empleo, donde aparece el colectivo precisamente con una orden de bonificación de 8.000 euros a las empresas que contraten a personas trans, fundamentalmente porque hay una evidente discriminación laboral de este colectivo. En el ámbito de la cultura se ha llevado a cabo un ciclo de cine reivindicativo organizado por la Asociación Adriano Antino, por la Filmoteca de Andalucía, y exposiciones con motivo del 40 aniversario de la despenalización de la homosexualidad o de la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social. En materia de educación, desde que entró en vigor la ley en febrero, se han llevado a cabo varias iniciativas. Se han realizado unas jornadas de formación en los centros de enseñanzas públicas de Andalucía con carácter de continuidad que van a formar parte de la programación anual, que han estado dirigidas a directores y directoras de centros de primaria e institutos de secundaria. Se ha elaborado una instrucción dirigida a los centros educativos sobre los libros de texto y sobre también incluyendo la diversidad familiar, y además en todos los centros se ha establecido que en la celebración del Día de la Familia, que es el 15 de mayo, se reconozca la diversidad en las distintas familias en estos momentos en nuestra sociedad. Las recomendaciones a las editoriales, yo sin más, se ha regulado el decreto de elaboración del informe bienal y se presentó aquí en esta comisión el informe. Se han realizado bueno, esto ya se refiere a la ley trans, no voy a entrar en más detalle porque se me acabó totalmente el tiempo.
Bueno, como los grupos proponentes han acordado hacer solo una intervención, comenzamos por los grupos no proponentes por un tiempo de 3 minutos y tiene la palabra la señora Cortés por Izquierda Unida. Sí, gracias, presidenta. Gracias, consejera. Bienvenida a la comisión y también a parte de su equipo que la acompaña. Agradecerle la información que nos ha trasladado en su comparecencia. Yo, en estos 3 minutos que tengo para la intervención, le plantearía 3 cuestiones. 3 minutos, 3 cuestiones. En primer lugar, urge que se constituya el Consejo Andaluz LGTBI y urge que, además, en su constitución este Consejo no sea, permítame la expresión, un florero para, ¿no?, las fotos del Gobierno, sino que sea un Consejo andaluz que tenga capacidad de decisión desde la diversidad, capacidad de hacer valoraciones sobre la implementación de la ley y su desarrollo reglamentario, capacidad de hacer propuestas, capacidad de decisión. Solo así consideramos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que usted además hemos tramitado en esta legislatura la Ley de Participación Ciudadana, que se podrá fortalecer la capacidad y el protagonismo que deben de tener las personas o los colectivos LGTBI a la hora no solamente de haber impulsado el que esta ley haya sido aprobada en el Parlamento de Andalucía, sino sobre todo el desarrollo y la materialización de la misma. En segundo lugar, hacía usted alguna referencia al final de su comparecencia, queríamos insistir en ello. Cuando hablamos de la necesidad de planes de educación en la diversidad afectivo-sexual y de género, esto requiere de una formación para el profesorado, pero también para las AMPA, porque no puede aparecer esta asignatura como una anécdota. Con esta asignatura o con esta educación para la diversidad afectivo-sexual y de género, mejor dicho que asignatura, lo que queremos es transformar los prejuicios y las realidades que ahora mismo tiene la sociedad y que, como los colegios no son campanas de cristal, pues también forma parte de los colegios. Así que planes de formación continua que garanticen que efectivamente estos planes de educación en la diversidad afectivo-sexual y de género tienen esa capacidad de abrir las mentes, de transformar las mentes y de entender la diversidad que nos rodea y que eso además nos enriquece. Y que además sea una herramienta para luchar contra la discriminación y el fomento de valores que garanticen la igualdad. Y por último, queríamos saber qué papel y qué competencia tiene el coordinador LGTBI de la Junta de Andalucía y, pues cuáles son los contactos que haya podido tener con los colectivos LGTBI, pero fundamentalmente cuáles son su papel y sus competencias en estos meses de andadura de la ley. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Cortés. El turno del Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, la señora Romero tiene la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. El 28 de diciembre del año 2017 se aprobaba por unanimidad en esta Cámara la Ley LGTBI de Andalucía. Nos situábamos todos, porque fue una ley aprobada por todos los grupos políticos, en la vanguardia de los derechos sociales que quedaban plasmadas en una ley que usted ha desarrollado en su primera intervención. La ley, todos los grupos parlamentarios las conocemos. Hoy le hemos pedido que comparezca para hacer balance y analizar si todas esas palabras que vienen recogidas en la ley, cargadas de libertad, de diversidad y de igualdad, pues se han traducido ya 7 meses después en algo concreto. Pedimos desde el Partido Popular que se ponga en marcha ya el Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI y cuando se haga, desde el Partido Popular entendemos que deben de estar todos los colectivos que representen a todas las realidades y también que tengan la posibilidad real de hacer propuestas. Pedimos también, o queremos saber, eso no lo ha informado usted o por lo menos yo no la he oído hablar, queremos saber si los menores transexuales están recibiendo los tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. Y también el tratamiento hormonal cruzado a estos
a estos menores en el momento adecuado para propiciar los deseados. Nos gustaría también saber cuántas medidas de protección en violencia de género se han puesto en marcha en estos 7 meses y cuántas personas LGTBI han recibido las ayudas que contempla la ley en el caso de exclusión social. Y, sobre todo, ha nombrado usted o ha puesto como ejemplo, entiendo que son ejemplos, algunas acciones que se han llevado a cabo, pero queremos saber, porque para nosotros el principal ámbito de actuación es el educativo, si se va a llevar a cabo un plan real que trate y trabaje con profesores, por supuesto, con docentes, con padres y madres y, muy importante, con alumnos. Desconocemos en este momento si ese plan existe, qué continuidad tiene y entendemos y proponemos desde el Partido Popular que sea un plan que tenga una permanencia larga en el tiempo. Los niños y las niñas que reciban estas acciones serán los que de verdad vivan y se desarrollen en la diversidad real en Andalucía. Hay acciones muy positivas que se están llevando a cabo, señora consejera, en otras comunidades autónomas. Yo conozco algunas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Fresh Gallery ha llevado a cabo una exposición. Señora Romero. Sí, nada, ya casi acabo. Como digo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la Fresh Gallery ha llevado a cabo una exposición de Gorka Postigo que recoge a través de fotografía analógica retratos de jóvenes transgéneros que desde su infancia y adolescencia han sabido romper cualquier barrera social. Esto es un ejemplo de algo que se hace y que sale bien. Podemos llevar este tipo de acción a los colegios de Andalucía, señora consejera. Todo lo que hagamos en el ámbito educativo es la base para poder hablar de diversidad real. Está muy bien las medidas punitivas que contempla la ley, pero desde el Partido Popular somos bastante más defensores de las acciones educativas que ofrezcan a los niños y a las niñas andaluces una visión en positivo de la realidad LGTBI. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Es el turno del grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Podemos, y en su nombre el señor Romero tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora consejera. Sabes que le dedicamos muchas horas a esta ley y que en esta ley, aparte de que creemos que está, como ha citado antes el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es una de las leyes más avanzadas, será más avanzada si se aplica, será más avanzada y tendremos resultados si verdaderamente se pone en marcha. Y muchas de esas medidas que estaban recogiendo, que recogía esa ley, incidía a una acción de gobierno que tenían que ver con diferentes consejerías y que al mismo tiempo dependían de diferentes urgencias. Y la mayor urgencia para nosotros, estima, llega a todo lo que sea al ámbito de menores, tanto de menores del colectivo LGTBI, así como a aquellos factores que influyen en evitar esa discriminación y que la sociedad vaya evolucionando de ser una sociedad heteropatriarcal a una sociedad con igualdad de derechos y plena, sin que haya ningún tipo de discriminación ni de ningún tipo de falta de respeto al colectivo LGTBI. Y claro está, esos primeros materias en plan educativo pues son las que creíamos que eran las más urgentes de implementar con respecto a lo que significaba la ley. Y la primera sorpresa para nosotros es tener conocimiento de las instrucciones y recomendaciones del 14 de junio de 2018 de la Consejería de Educación acerca de los materiales curriculares, de la selección de libros de texto, de la elaboración de libros de texto, en donde ni se cita a la ley trans ni se cita a la ley LGTBI. En ninguna de las dos maneras viene ni una sola citación a las exigencias que esta ley, la ley 2/2014 de 8 de julio y la ley del 28 de diciembre de 2017 exigían para la elaboración del material curricular. Ni se citan. Creemos que alguna responsabilidad tiene el Gobierno de que para el próximo año no vaya a seguir existiendo, van a seguir existiendo unos libros de textos que son como el autobús de Hazte Oír, exactamente igual. Y esa es una responsabilidad del Consejo de Gobierno de no haber implementado estas medidas para el curso que viene, que para nosotros eran medidas urgentes. No nos sorprende tampoco cuando no se ha tenido en cuenta a las entidades para hacer las charlas pertinentes en los centros educativos, cuando no se han elaborado las unidades didácticas que dice la ley
solidificar el respeto a la diversidad afectivo-sexual y a la pluralidad de identidad de género, ni para formar a los docentes precisamente en los contenidos de la propia ley y de los objetivos a los cuales con los objetivos que verdaderamente intenta cubrir. No tenemos conocimiento de cómo se van a dar cabida a proyectos curriculares que contemplen la afectividad sexogenérica y tampoco, evidentemente, que impidan la discriminación. Ante eso, cero de actividad por parte del Consejo de Gobierno. Ya le digo, una instrucción y una recomendación sobre libros de texto en donde ni se citan a la Ley Trans de 2014 ni se cita a la Ley LGTBI de 2016. Otro año más que el colectivo LGTBI va a tener de demora en que se puedan implementar las medidas que esta ley se ponga encima de la mesa en el ámbito educativo. Si nos fijamos en el ámbito también de salud, que fueron otras de las medidas que creemos que tienen que tener la mayor implementación de forma más urgente, pues evidentemente no tenemos acerca de noticias nada acerca de la formación adecuada y quién la realiza sobre los profesionales sanitarios. No tenemos absolutamente nada, ni tenemos tampoco absolutamente nada, y lo he preguntado en la biblioteca a la que suelo ir habitualmente, sobre la creación de fondos bibliográficos de temática LGTBI en las bibliotecas provinciales ni municipales. De eso tampoco hay nada, por lo menos en los sitios donde hemos preguntado. Y en el ámbito del deporte, aunque no lo parezca, soy deportista federado desde hace más de 40 años, resulta que no hay absolutamente ningún tipo de consideración de personas sobre las cuestiones de las transexualidades en una disciplina como la que yo practico, en la que verdaderamente eso no tiene ningún tipo de condicionante. Es decir, que en los sitios más fáciles donde se implementan tampoco existe ninguna recomendación ni se han trasladado a las federaciones andaluzas ningún tipo de implementación acerca de cómo actuar en este ámbito de la identidad sexual de las personas que participen en competiciones. Y no ha llegado nada, y lo pregunté exactamente esta misma mañana. Y si hablamos ya de los medios de comunicación, y por citar solamente a los medios de comunicación de mayor cabecera y del cual tenemos que sacar pecho, que es la Radio Televisión de Andalucía, la Radio Televisión Pública, no existe ningún documento, ninguno, de cómo se deben de acometer las informaciones que tratan de manera discriminatoria al colectivo LGTBI. Tenemos un libro de estilo del año 2004 que no se ha modificado para tratar esto. Es que ni siquiera se cita al colectivo LGTBI y al colectivo trans, mucho menos en este libro de estilo. No existen instrucciones de cómo la radio y la televisión pública tienen que tratar estos temas. ¿Qué se ha hecho durante estos meses con la dirección de la Radio Televisión de Andalucía? Se han intentado implementar protocolos, se han intentado implementar mecanismos de formación de los trabajadores de la Radio Televisión de Andalucía conforme a esta situación, y el resto de medios de comunicación creemos que tampoco, si no se ha hecho con la Radio Televisión Autonómica. ¿Dónde está? ¿Cómo se ha velado para que se adopten esas medidas de autorregulación y de códigos deontológicos para que se traten estos temas? ¿Qué se ha hecho en esta práctica? Eso solamente por citar algunos de los aspectos para nosotros los más urgentes que tiene y que todavía no se han implementado dentro de la ley que aprobamos en el año pasado. Pero que si encima vamos a la ley trans, ya que lo permite que esta iniciativa se haya agrupado con la iniciativa que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista, vemos que existen recogidos en el capítulo 4 de la ley trans de la atención educativa numerosos preceptos que todavía no se han puesto en marcha, que todavía no se han implementado, que todavía no se han realizado actuaciones específicas dentro del ámbito educativo para que verdaderamente sea conocido el contenido de la ley trans y se pongan las medidas necesarias para evitar la discriminación del colectivo dentro de los centros escolares. Creemos que necesitamos ya
implementar, y ya vamos tarde, sobre todo en las medidas educativas y sanitarias, en la implementación de las medidas que recoge la ley LGTBI. Vaya, y en su intervención, termino enseguida, y en su intervención tampoco ha solventado las dudas que nosotros teníamos. Termino solamente con dos cosas. Primera, sobre el Consejo. Lo que tenemos que garantizar es que el Consejo tenga un modelo completamente autónomo, no dependiente ni no supeditado a las decisiones del Gobierno, y que además sea pactado con las organizaciones que están actuando a nivel andaluz. Eso sería lo fundamental, pactado. Que no sea, como ha dicho, un escaparate fotográfico, como ha dicho la señora Cortés. Y en segundo lugar, tenemos que llegar a todos los ayuntamientos, a todos los municipios de Andalucía, con protocolos específicos que están demandando los ayuntamientos pequeños. Y que no se están tratando, y que no están llegando esos protocolos ni de la ley trans, ni de la ley LGTBI, con respecto a las administraciones, ni incluso, tal y como hemos preguntado, en algunos centros de asuntos sociales. Creemos que eso es fundamental y creemos que eso nos tienen que dar plazos concretos de que se pongan en marcha esas medidas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Pasamos el turno al Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra la señora Pérez. Sí, gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, parece una obviedad decirlo, pero el Partido Socialista jamás ha fallado al colectivo LGTBI, jamás le vamos a fallar y jamás hemos llegado tarde en las reivindicaciones de este colectivo. Lo digo porque se han dicho algunas cosas y parece que no se han oído otras. Parece que no se ha oído que es la primera vez que tenemos una convocatoria específica para este colectivo en la convocatoria de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, con una línea propia y visible. Parece que no se ha escuchado que tenemos un manual de buenas prácticas en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Parece que no se ha escuchado que hemos tenido una orden de bonificaciones en la Consejería de Empleo, por primera vez en España, con 8.000 euros para aquellas empresas que contraten a personas transexuales. Parece que no se ha escuchado que hemos tenido y seguimos teniendo en el ámbito de la cultura una importante visibilización del colectivo trans y de su historia a través del cine. Parece que no se ha escuchado que hemos tenido y tenemos en educación jornadas de formación, que hemos tenido una instrucción precisamente para visibilizar que el Día de la Familia, el 15 de mayo, es el Día de las Familias, también de las homoparentales, y ese era el objetivo y el objeto de esa instrucción en el ámbito educativo. Parece que no solamente no se ha escuchado, sino que se desconoce que existe el bloqueo hormonal a menores y se viene prestando desde hace ya más de 3 años en esta comunidad autónoma. Y parece, y quiero aclarar la confusión, no me extraña que tenga la confusión el Grupo Popular cuando habla de violencia de género, cuando se refiere a personas LGTBI, cuando estamos hablando de violencia intragénero. Claro, si todavía el Partido Popular no sabe lo que es el género y no sabe lo que es intragénero, pues lógico que no sea capaz de entender cómo va el colectivo, qué es lo que reivindica y qué es lo que demanda en estos momentos. Tampoco parece conocer que existe un plan de igualdad en el ámbito educativo 2016-2021, que en ese plan educativo es donde están esas medidas. Parece que no se conoce realmente que Andalucía ha sido la primera comunidad, no solamente de nuestro país, sino la segunda, una comunidad autónoma después de Argentina en despatologizar la transexualidad, y que solamente hasta hace un mes la Organización Mundial de la Salud no decía que no es una enfermedad la transexualidad y que por lo tanto no hay disforia de género, como dice la comunidad autónoma desde hace muchísimo tiempo, y ya es una broma compararnos y ponernos como modelo el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Eso ya sí que nos parece un chiste, una broma de mal gusto. Parece que al final, consejera, todo se resume a quién maneja el Consejo de Participación o el Consejo LGTBI. Por cierto, no se llama de participación, el Consejo LGTBI de Andalucía. Al final, todos los grupos han terminado poniendo ahí el foco. Y nos ha parecido también simpático el que Podemos nos hable de que sea un consejo autónomo. Bueno, autónomo, por supuesto, todos los consejos de participación, todos los consejos de esta comunidad autónoma son autónomos,
por cuanto que, aunque esté el Gobierno en los consejos y sea paritario, y la composición sea paritaria porque esté el Gobierno y también estén las entidades, eso no significa en modo alguno que las entidades no sean perfectamente autónomas, cosas que a lo mejor no es ese el modelo de Podemos cuando interviene en el Consejo, que lo único que pretende es que los interlocutores que estén allí sean los interlocutores que Podemos dice que tienen que estar. Si eso es ser autónomo, bueno, pues permítame que yo lo dude. Lo que sí va a ser seguro va a ser plural, pero no porque lo diga el Gobierno, porque lo dice la ley LGTBI y porque además lo dicen los colectivos LGTBI, porque han sido los propios colectivos los que han pedido la pluralidad de ese Consejo y la propia visibilidad de la diversidad del colectivo LGTBI, porque hasta hace 4 días parecía que aquí el colectivo LGTBI se resumía en 2 colectivos, y no son 2 colectivos, afortunadamente son muchos colectivos en Andalucía, y todos esos tienen que tener participación en el Consejo LGTBI, y yo estoy convencida de que la van a tener. De hecho, ahí va a tener la voz el colectivo LGTBI, va a haber alegaciones, por lo tanto el periodo se abre para hacer alegaciones al decreto. Les recuerdo que el Consejo de Participación de Mujeres, que representa más de 2.000 asociaciones de mujeres y que representa el 50% de la población en Andalucía, creo que son 16, el número de asociaciones de mujeres representadas en ese Consejo, por lo tanto no nos llama escándalo el número que forme parte finalmente de ese Consejo LGTBI de Andalucía. Y que el Consejo de LGTBI de Andalucía va a ser el instrumento y el pulso y quien mira el seguimiento de este Gobierno y de esta comunidad autónoma no tenemos ninguna duda, sino que precisamente eso es lo que quiere, ha querido y desea esta comunidad autónoma y este Gobierno. Primero porque, y permítame la última reflexión, las cifras, más allá de lo que ahora se acaba de hablar, son preocupantes y las cifras persisten en el tiempo. Y las cifras que son preocupantes y persisten en el tiempo son las de LGTBI-fobia. Y eso no se cura, esa enfermedad, eso sí es una enfermedad, la LGTBI-fobia, esa enfermedad no se cura solamente con una ley. Esa enfermedad sí que requiere medidas importantes, sí que requiere de una concienciación y sí que requiere de algo más que un compromiso una vez al año. Por lo tanto, en esa lucha contra la LGTBI-fobia vamos a seguir en este Gobierno, en esta comunidad autónoma, con todas esas medidas que se han puesto en marcha y con más que se tienen que poner, porque esta no es una ley ni para 6 meses, ni para 1 año, ni para 10, esperemos. Es una ley de largo recorrido, una ley ambiciosa que va a tener mucho desarrollo reglamentario en el futuro, no solamente en la actualidad, y que va a tener y tiene ya, de hecho, desde el primer día, incluso las medidas, algunas estaban puestas incluso antes de su entrada en vigor, van a tener un seguimiento a lo largo del tiempo, porque esa enfermedad, la LGTBI-fobia, no se cura tan fácilmente. Y como no se cura tan fácilmente, y lo acaban de dar los datos, y lo acaban de decir, pues, por no hablar de esta comunidad autónoma, lo acaba de decir Francia, cuando hace muy poquitos días acaban de tener una evaluación y lo han valorado en el 54,6% el nivel de LGTBI-fobia en un país como Francia. Bueno, pues nos preocupa, y los delitos de odio que se acaban de valorar en España en el 36,1% y que siguen subiendo, nos preocupa mucho el que pongamos las gafas largas y que no hagamos regate corto ni hagamos discursos rápidos y sencillo, porque esto es un tema complejo y, por lo tanto, muy serio para abordar. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pérez. Señora consejera, turno de réplica. Gracias, señora presidenta. Señoría, voy a intentar ordenar un poco la respuesta de alguna forma también para poder contestarle a su señoría. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hay que felicitar al propio Parlamento por las normas que nos hemos dado, unas normas que son muy avanzadas y muy comprometidas no solamente en la visualización, sino en todo lo que tiene que ver con los cambios sociales necesarios
para que esa diversidad sea de verdad respetada. No es nada fácil, porque luchamos en este caso en Andalucía en general con normas que a veces no van por delante de la educación, de la educación social, de cómo la sociedad se sitúa ante la diversidad sexual de las personas y la orientación de las personas. Yo creo que eso es un tema muy, muy, muy importante, porque al final tenemos un instrumento legal que nos permite hacer ese trabajo. Hablaba su señoría, y hablaba yo anteriormente de los 40 años de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Yo hice mi tesis sobre eso. Se llamaba la Ley de Vagos y Maleantes. Eso no es nada fácil de romper, cuesta muchísimo. Es verdad que han pasado 40 años desde que se derogó, pero cuesta muchísimo, muchísimo cambiar toda esa memoria que a veces hay al respecto de incluso lo que hemos hecho en materia de memoria histórica, que es vital, porque hay que ponerle cara a aquellas personas del colectivo que fueron encarceladas, estuvieron en campos de concentración, presionadas y fusiladas por su orientación. Y no tengo yo que hablar de casos muy concretos, me puedo ir solamente a mi tierra y hablo de Federico García Lorca. Entonces, todo esto, a pesar del tiempo transcurrido, tiene un trabajo importante que realizarse. Yo me voy a centrar en los temas que de alguna manera coinciden su señoría. Creo que el Consejo, dentro de la urgencia, tiene que respetar las normas que la propia ley establece para que se haga ese Consejo, se formalice de manera adecuada. Ha sido muy importante, antes de la ley, haber trabajado con los movimientos asociativos para ver exactamente, y se le pidió opinión sobre lo que debe de contemplar, cómo debe estar. Ahora mismo van a tener en su mano un texto que tiene que ver también con sus aportaciones y entra en fase de alegaciones. Eso tiene unos plazos, señoría, lo digo tanto a la portavoz del Grupo Popular como a la portavoz de Izquierda Unida y todos los que me han preguntado su señoría al respecto de los tiempos del Consejo. Pero va bien en el orden que tiene que ir. Creo que también es muy importante el trabajo que se está haciendo en este momento, por hablar en lo que se refiere, porque hemos hablado también en algunos casos del tema trans, habló el portavoz de Podemos en ese sentido, que los procesos asistenciales integrados de atención sanitaria a personas trans de Andalucía se han ido modificando y se han modificado las carteras de servicios, los procedimientos de obstetricia y ginecología y de cirugía plástica y reparadora, precisamente para incluir los procedimientos específicos que se recogen en la ley trans y que después en muchos de ellos se matizan porque se mejoraron en la ley LGTBI a propuesta de sus señorías, porque había algunos temas que se habían escapado y que convenía introducirlo ahí. Es importante también el trabajo que se viene haciendo de asesoramiento, que han sido más de casi 1.300 personas con asesoramiento directo al respecto de la nueva ley. Y es importante en educación, no solamente en cuanto a formación, hay dos elementos que son importantes. Por un lado, la parte sanitaria y de infancia vinculado a la Escuela Andaluza de Salud Pública en cuanto a la formación de profesionales y también de familiares. Y, por otro lado, en el ámbito educativo, a través de los centros de formación del profesorado, donde aparece no solamente el ámbito del profesorado, sino también a través de las escuelas de padres que se están poniendo en funcionamiento en educación, la formación y la información a la familia en esta materia. Lo que usted comentaba, el no aparecer de manera expresa, tampoco aparecen de manera expresa otras normativas. Eso no significa que no se contemplen. Yo creo que ese tema está perfectamente incorporado ya y, de hecho, para nosotros es importante que en la web de educación existan ya colgadas las unidades didácticas
y en los programas educativos las instrucciones que recojan esas acciones transversales al respecto del colectivo LGTBI. Yo creo que esa doble educación, tanto a través de los consejos, de los centros de formación como de la Escuela Andaluza de Salud Pública, son importantes. Importante también los equipos que ahora mismo están trabajando tanto en el ámbito educativo como de salud en ir introduciendo esta nueva formación. Pero es que llevamos 5 meses de vigor de la ley. Yo le quiero decir a sus señorías que se ha hecho un esfuerzo enorme. Me preguntaba la señora Cortés al respecto del papel del coordinador que nos acompaña hoy aquí, que está con nosotros. Entonces, el papel, pues, la verdad es que yo ya no sé ni qué papel, porque se está matando en el sentido físico de trabajo, está haciendo un trabajo intenso y trabajo que yo le quiero agradecer porque va dirigido fundamentalmente a la transversalidad de las medidas y, por lo tanto, a estar pendiente de cómo cada consejería está aplicando la norma o qué debe incluir en el desarrollo de sus políticas al respecto de las 2 leyes. Y está absolutamente entregado en ese sentido. Y, por otro lado, el trabajo con los colectivos LGTBI. Yo, para ustedes que los conocen, muchos de ustedes que han trabajado, los que han trabajado más directamente con estos colectivos, saben que hemos tenido muchas dificultades en cuanto a los movimientos asociativos de personas LGTBI a lo largo de la historia. Desde que existen reconocidas como tal asociaciones, siempre ha habido algunas dificultades en la representación del colectivo, que tiene mucho que ver con la falta de norma, que tiene mucho que ver con las propias dificultades, que estaban más centrados en el ámbito más juvenil, que se centraban en el ámbito más de las universidades, que cuando se terminaba esa etapa educativa desaparecía ese trabajo de los colectivos. Bueno, eso se va corrigiendo y ahora mismo hay muchísimo una realidad de representación del colectivo LGTBI cada vez más potente en las distintas edades, porque un tema muy importante que además plantean trabajar los colectivos y que desde luego vamos a trabajar y tiene que ver con esta propia consejería es todo lo que tiene que ver con las personas mayores que han sufrido la discriminación y que ahora en muchos casos en los propios centros nuestros están teniendo dificultades para la visibilidad de esa orientación y que desde luego hay que trabajar, y hablo de residencias de mayores y hablo de situaciones a veces muy lamentables, y todo lo que tiene que ver con colectivos específicos, colectivos de migrantes, colectivos de personas con discapacidad, donde se hace más patente esas especiales dificultades. Bueno, pues ese trabajo se está haciendo y yo creo que se está haciendo y se está haciendo bien. Importante también el tema de las campañas. En otras ocasiones ustedes, sobre todo cuando hemos tratado temas de LGTBI-fobia, nos han hablado de las campañas. Estamos haciendo las campañas, pero estamos haciendo campañas en el sentido de la visibilidad, y creo que eso es importante, a través del Instituto de la Juventud. La campaña Ahora nos ves, que ha sido bastante reconocida, que está dirigida al colectivo y a los técnicos que trabajan con el mismo, o las que se están realizando en distintos orden de cosas. Creo que además el trabajo que se está haciendo ahora mismo seguramente se plasmará en un acuerdo que le informaré a sus señorías también con la televisión y con la radio pública de Andalucía, para plasmar lo que preguntaba el portavoz de Podemos al respecto de cómo podemos hacerlo. Yo creo que eso se va a cerrar porque estamos trabajando en un posible protocolo de colaboración, igual que hemos hecho en discapacidad o que hemos hecho en mujer o que hemos hecho en otro colectivo específico. Importante la sensibilidad y el compromiso para defender la igualdad en el ámbito rural. En el ámbito rural. No nos olvidemos que la visibilidad en el ámbito rural tiene a veces unos costes muy importantes desde el punto de vista de la posible discriminación o la posible fobia en el entorno. Hacer más seguro y proteger dentro del ámbito municipal para no sentirse rechazados. Han empezado a trabajar en la fiesta del orgullo y yo le voy a poner un ejemplo que creo que ha sido muy visual y muy importante, por ejemplo, en la que se ha hecho en el pueblo de Valor, en las Alpujarras. En Valor, en las Alpujarras, cuando se plantearon hacer el Día del Orgullo, que se ha hecho ahora,
bueno, con una población que ni llega a 1000 habitantes, y pues estaban muy asombrados porque pensaban que aquello iba a ser no sabemos qué. Bueno, pues después participó todo el pueblo y fue lúdico, fue muy divertido, fue de una visibilidad enorme, y al final, en mitad de las Alpujarras, pues se había hecho esa fiesta del orgullo donde las personas mayores, que en principio estaban dudosas de que aquello en qué consistiría, formaron parte activa de la visibilidad de sus propios chicos y chicas, que lo sabían, pero que parece que no se podía saber, y que creo que es muy importante que sabiéndolo se sepa y se vea. Y yo creo que eso es para los padres, para las madres, para los abuelos, para las abuelas, la mayor normalidad respecto de sus hijos e hijas, porque al final lo que todos queremos es que las personas sean felices, y eso evidentemente, si no puedes ser tú mismo, es imposible. Apuntar que las reuniones de coordinación periódica con la consejería, no con todas y con la de presidencia, es importante a través, no solamente para coordinar al resto de los grupos, sino en todo lo que tiene que ver con la Dirección General de Memoria Democrática, porque creo que hay que recuperar la memoria de esas personas, como les comentaba anteriormente, que fueron objeto duro de la ley de vago y maleante, que se le llamaba así, porque era lo que se pensaba que eran las personas que eran diferentes, incluido personas que tenían problemas con alcohol, incluido fue que aquí una terrible ley donde incluyeron también a las personas del colectivo LGTB. Muchas gracias. Gracias, señoría.